Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro espacio para estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento y por supuesto el amor. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha conmovido a miles de fans alrededor del mundo, una historia que mezcla la ficción y la realidad, la pasión y la tristeza. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas y que durante un tiempo nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero como en muchas historias, la realidad a veces nos golpea con fuerza. Hoy vamos a analizar las imágenes que capturaron un momento particularmente emotivo, la despedida entre Demet y Can en el aeropuerto. Sí, esas imágenes donde las lágrimas, la emoción y la incertidumbre eran los protagonistas. Un adiós que resonó a través de las redes sociales, alimentando debates y especulaciones. ¿Qué significaba realmente ese abrazo final? ¿Era un punto y aparte definitivo o solo un paréntesis en una historia que muchos ansiaban continuar? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, me gustaría pediros algo muy importante. Si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y estaréis al día con todas las novedades que tenemos preparadas para vosotros. Venga, un clic rápido y os unís a nuestra gran familia. Bien, ahora sí, entremos en materia. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que gracias a la exitosísima telenovela, Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, se convirtieron en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, un torbellino de emociones que traspasaba la pantalla y cautivaba a audiencias de todas las edades y culturas. La historia de Sanem y Can, dos almas libres que se encontraban en un mundo de sueños y aspiraciones, conectó con el público de una manera muy especial. Era una historia de amor genuina, llena de momentos dulces, cómicos y por supuesto, dramáticos, que mantenía a los espectadores pegados a sus pantallas. Su química en pantalla era innegable y rápidamente, los rumores sobre un posible romance fuera de las cámaras comenzaron a circular. Ambos eran jóvenes, guapos, talentosos y sobre todo, parecían increíblemente enamorados. Esa chispa que desprendían en cada escena era palpable, una energía que alimentaba la fantasía de un amor verdadero. Los fans de la serie, los Candem como se autodenominaron, estaban convencidos de que el amor que veían en la televisión era real, que Demet y Can estaban destinados a estar juntos. Crearon comunidades en línea, compartiendo fotos, vídeos y teorías sobre su relación, construyendo un universo paralelo donde el amor entre Demet y Can era la única realidad. Y durante un tiempo parecía que así era. Las fotos que compartían en redes sociales, las miradas cómplices en las entrevistas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Cada publicación era analizada al detalle, buscando pistas que confirmaran lo que los fans ya sentían en sus corazones. Las entrevistas se convertían en auténticos interrogatorios, intentando descifrar entre líneas la verdad sobre su relación. Los gestos cariñosos, aunque sutiles, eran interpretados como pruebas irrefutables de su amor. La prensa del corazón no paraba de especular, y los fans se alimentaban de cada pequeña pista, de cada rumor, de cada gesto que pudiera confirmar sus sospechas. Revistas, programas de televisión y portales web dedicaban horas y páginas a desentrañar el misterio de su relación, convirtiéndolos en el centro de atención mediática. Pero como suele ocurrir en estas historias, la verdad es mucho más compleja y matizada. Detrás de las sonrisas y los flashes se escondían tensiones, diferencias y, quizás, la dificultad de mantener una relación bajo la constante presión de los medios y las expectativas del público. La fama puede ser un arma de doble filo, capaz de catapultarte a la cima pero también de aislarte y exponer tu vida privada al escrutinio público. La presión de cumplir con las expectativas de los fans y mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora, afectando la dinámica de cualquier relación. Y llegamos al punto clave de nuestro vídeo de hoy, la despedida en el aeropuerto. Un momento capturado por las cámaras que se convirtió en un símbolo del final de una era, del fin de un sueño para muchos fans. Las imágenes son elocuentes. Vemos a Demet con los ojos rojos y llenos de lágrimas abrazando a Can. Él, con un rostro serio y visiblemente afectado, la rodea con sus brazos. Un abrazo largo, intenso, que parece decirlo todo. Un adiós que duele, que pesa, que marca un antes y un después. Ese abrazo capturó la esencia de una relación que por un momento pareció trascender la pantalla y convertirse en algo real.
Las lágrimas de Demet reflejaban la tristeza de una despedida, la incertidumbre del futuro y, quizás, el dolor de un amor que no pudo ser. La seriedad en el rostro de Can transmitía la carga de una decisión difícil, la responsabilidad de poner fin a una etapa y la necesidad de seguir adelante. ¿Qué pasó exactamente entre ellos? Esa es la pregunta del millón. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero se especuló mucho sobre los motivos de su separación. Algunos apuntaban a las agendas profesionales incompatibles, ya que ambos estaban embarcados en proyectos diferentes que les obligaban a viajar constantemente. La distancia puede ser un factor determinante en cualquier relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas con agendas apretadas y compromisos internacionales. Otros hablaban de diferencias personales irreconciliables, de visiones distintas sobre el futuro. Las personalidades, los valores y las expectativas pueden chocar, generando conflictos y dificultando la convivencia. Y otros, más maliciosos, insinuaban la existencia de terceras personas. Los rumores de infidelidades son comunes en el mundo del espectáculo, alimentados por la prensa sensacionalista y la sed de noticias de los fans. Lo cierto es que, independientemente de las causas, la relación entre Demet y Can llegó a su fin. Y esa despedida en el aeropuerto, esa escena cargada de emoción y tristeza, fue la prueba irrefutable de que algo se había roto, de que el sueño de los Candem se había desvanecido. Los fans sintieron como si se les hubiera arrebatado una parte de sí mismos, como si la magia que los había unido se hubiera extinguido. Es importante recordar que al final, Demet y Can son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Han tenido que lidiar con la fama, la presión mediática y las expectativas del público, todo ello mientras intentaban construir sus propias vidas personales y profesionales. Es fácil olvidar que detrás de las cámaras y los personajes que interpretan, hay seres humanos con sus propias vulnerabilidades, inseguridades y aspiraciones. Es fácil juzgar desde fuera, opinar sobre sus decisiones y especular sobre sus motivos, pero debemos tener en cuenta que no conocemos la historia completa. No sabemos qué pasó realmente entre ellos, qué sintieron, qué pensaron. Por lo tanto, lo más respetuoso y sensato es evitar los juicios precipitados y simplemente desearles lo mejor en sus caminos individuales. La empatía y la comprensión son fundamentales para entender las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando se trata de figuras públicas expuestas al escrutinio constante. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en su carrera profesional. La hemos visto protagonizar otras telenovelas y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, con una trayectoria llena de éxitos y reconocimientos. Además, encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio llegó a su fin recientemente. La vida amorosa de Demet ha sido objeto de atención mediática, con altibajos y momentos de felicidad y tristeza. Can, por su lado, también siguió adelante con su carrera. Lo hemos visto en proyectos internacionales, expandiendo su horizonte profesional y consolidándose como una estrella global. Ha demostrado su talento en diferentes idiomas y culturas, abriendo nuevas puertas y desafiando sus propios límites. También encontró el amor y se casó con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque recientemente también se han rumoreado problemas en su matrimonio. La vida de Can ha estado llena de aventuras y desafíos, con viajes, proyectos y relaciones que lo han convertido en una figura internacional. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la vida real no siempre es como las telenovelas. A veces las cosas no salen como esperamos, los sueños se rompen y las relaciones terminan. Pero también es un recordatorio de que siempre hay esperanza, de que podemos superar los obstáculos y encontrar la felicidad en nuevos caminos. La vida está llena de sorpresas, y a veces las cosas no suceden como las planeamos. Sin embargo, siempre hay oportunidades para aprender, crecer y encontrar la felicidad. Y esa despedida en el aeropuerto, aunque triste y emotiva, también puede ser vista como un símbolo de madurez y superación. Un momento en el que Demet y Can se dijeron adiós para poder seguir adelante con sus vidas, para poder crecer y evolucionar como personas y como profesionales. El final de una relación no tiene por qué ser un fracaso, sino una oportunidad para reinventarse y buscar la felicidad en otros horizontes. Ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado las imágenes de la despedida entre Demet Özdemir y Can Yaman en el aeropuerto, un momento que conmovió a miles de fans y que marcó el final de una era. Hemos recordado su historia de amor,
su éxito en la telenovela, Erkencicus, y la presión mediática que rodeó su relación. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la historia de Demet y Can? ¿Creéis que podrían volver a estar juntos en el futuro? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. La interacción con vosotros es lo que hace que este canal sea especial, así que no dudéis en compartir vuestros pensamientos y experiencias. Y por último, pero no menos importante, os pido que no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y por supuesto, que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.